en el libro de Efesios. Quisiéramos no terminar, hermano, tiene tan poquitos capítulos Efesios, pero es tan rico lo que el apóstol habla en Efesios, que yo creo que con los dos primeros capítulos que hemos visto, nos podemos transformar verdaderamente en defensores apologistas, verdaderos defensores de la fe, en verdaderos defensores de la gracia del Señor. Porque lo que hemos visto en estos dos capítulos ha sido tremendo. Cómo el Señor ha manifestado su gracia a nosotros. Así es, amén. Y lo decíamos, que en los primeros capítulos el apóstol nos presenta como que éramos extranjeros, como que estábamos lejos. Pero a través de la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Amén, Señor. El apóstol también hablaba y decía que nos ha puesto y nos ha considerado y nos ha colocado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Vosotros, dice él y recalca, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos. Y ahora en el capítulo 3 comienza un poco a cambiar la situación. Y después de que Pablo nos habla de nuestras riquezas en gloria, nos habla de lo que éramos y lo que somos. Ahora en el capítulo 3 Pablo empieza a hablar un poco de lo que la iglesia debe reflejar y de lo que la iglesia debe transmitir al mundo. Amén. Amén. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 3. Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Amén. conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos absoluto dominio de este lugar, Señor. Tomamos control, Padre mío, del ambiente que se mueve en este lugar, echando fuera todo espíritu que no te glorifica. Echamos fuera todo antagonismo, todo lo que se opone a que tu palabra corra a través del espíritu. Echamos fuera todo lo que no es tuyo, Padre. Nos levantamos contra toda tiniebla y la hacemos retroceder en el nombre de Jesús. Si alguno vino enfermo, hoy se va sano por el poder de tu palabra. Si alguno vino triste, usted lo consuela esta mañana. Y si alguno ha pecado y estaba débil, sea fortalecido y perdonado en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pablo expresó en los capítulos 2 cómo los gentiles vinieron a ser herederos. Lo hemos repetido muchas veces y lo seguimos repitiendo, que nosotros los gentiles no teníamos acceso por ningún lugar a la gracia y a la salvación del Señor. Aquellos que una vez estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos atrajo hacia Dios? El poder de la sangre de Cristo. Como resultado de la obra de Cristo en la cruz, los gentiles y los judíos pueden venir a ser ahora, lo vimos la semana pasada, que el Señor a través de la muerte derribó la pared que lo dividía, y ahora judíos y gentiles son parte de un solo cuerpo. ¿Y cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Amén. Díganle que está a su lado, somos parte de la misma familia. Miembros de la familia de Dios. Mantenga su Biblia abierta porque hoy no tenemos un problema con la Biblia ahí para
proyectarla, así que voy a necesitar que usted vaya a su Biblia. ¿Qué más hablamos la semana pasada? Que el Señor nos ha hecho un templo santo. ¿Se acuerda que dijimos que cada uno de nosotros era edificado como piedras vivas? Que el Señor habitaba en el tabernáculo en el desierto, que luego habitaba en el lugar santísimo en el templo, pero ahora habita en mi corazón y en su corazón. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Morada del Espíritu Santo. El apóstol dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Pero cuando habla aquí en el capítulo 3 de la mención de prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, insta a Pablo a hacer una interrupción de sus palabras. En Efesios capítulo 3, verso 13, Pablo concluye su breve interrupción. Al parecer Pablo estaba interesado en hacer unas referencias a su encarcelamiento. Pablo está diciendo que él, por causa de este evangelio maravilloso, se hizo prisionero. Y él lo está diciendo no en un tono de reproche. No está diciéndolo en un tono de sacarle en cara a los gentiles, sino que él lo está dando como una lección. Y él dice, esto se refiere a las verdades sobre la unidad de los creyentes, que Pablo acaba de discutir e introduce el motivo para su oración. Porque no te olvides que en los primeros capítulos vemos a Pablo orando por la iglesia de Efeso para que el Señor le revelara y le diera conocimiento. Porque no era fácil, hermano, el trabajo y la labor de Pablo. No era fácil la labor que él tenía de hacer entender a los efesios que eran unos gentiles pecadores, hacerlos sentir y hacerlos entender que ahora el Señor los veía y los miraba al igual que los judíos. Y no era fácil para Pablo explicarle a los judíos que ahora ya no era menos la guinda de la torta, sino que ahora de los judíos gentiles se hizo un solo pueblo. Entonces Pablo está diciendo aquí que él ora para que les venga la sabiduría a la iglesia. Pero él dice que se ha transformado en un prisionero de Cristo Jesús. Aunque Pablo había sido un prisionero durante unos 2 años en Cesarea y estuvo 2 años preso en Roma, no se consideraba prisionero de algún gobierno o persona. Ojo, Pablo sus prisiones no las sometía y él no veía por encima de alguna manera que era, a lo mejor como diría alguien hoy día, bueno, Pablo está preso porque es pecador. Algo malo habrá hecho Pablo, dirá hoy día uno, ¿verdad? Porque uno es prejuicioso. Pero no lográbamos, y de alguna manera no lograron entender ellos, que el propósito de Dios en la vida de Pablo era que Pablo estuviera ahí en la cárcel para poder escribir las más hermosas cartas y poder traer las más gloriosas enseñanzas a la iglesia. Pero él dice, ojo, yo no soy prisionero de un estado, un gobierno, sino yo soy prisionero ¿de qué? De Cristo. De Cristo. Ahora le pregunto a usted, hermano, ¿usted a veces se siente prisionero? ¿Prisionero de qué? La Biblia dice que el que se somete al pecado es esclavo del pecado. El que se somete a los vicios es esclavo de los vicios. Pero Pablo aquí está diciendo, yo soy un prisionero, pero un prisionero de Cristo. ¿Cuántos hay aquí esta mañana que se sienten que realmente son esclavos del Maestro? Esclavos de Cristo. O sea que estamos al servicio absoluto de Dios. Pablo termina diciendo, ya no vivo yo, ahora vive otro en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. Porque nuestra vida debe depender absolutamente ¿de qué? De Dios. No se consideraba prisionero de algún gobierno, más bien sabía que estaba bajo el control de Cristo y que cada detalle de su vida estaba en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen lo mismo conmigo esta mañana? Amén. Dígalo, mi vida está en las manos del Señor. No solo lo diga, créalo. El apóstol sufrió su estadía en la prisión con el propósito de predicar el evangelio a los gentiles. No había otra forma de que él pudiera llegar a los gentiles sino a través de sus prisiones. ¿Me está entendiendo? No era que Pablo le agradaba estar ahí. No era que Pablo se sentía wow, el super apóstol, sino que Pablo sabía que estaba encarcelado por causa del evangelio, para que el evangelio sea predicado a los gentiles. Sí, Señor, amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a renunciar a muchas cosas en su vida para cumplir el propósito del Señor? Amén. Cuando Pablo habla en el versículo 2
Él está diciendo que de alguna manera lo que fuera que agradaba a Dios era la revelación de un misterio que en otras generaciones había estado oculto. Pablo aquí constantemente está hablando de un misterio. La Biblia dice, la Biblia nos enseña que hay misterios que aún no han sido revelados. Dice en el libro de Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 15:51 es un misterio. Pablo lo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Hay misterios en la Biblia que aún no han sido revelados, y uno de esos misterios era el poder del Evangelio. No había sido revelado en el antiguo pacto, Dios lo tenía oculto, Dios lo tenía guardado para revelárselo a los más pequeños de sus hijos. A través de los apóstoles, a través de los profetas, el Señor ha venido y venía preparando ya el camino de la iglesia. Si es que habéis oído, dice el verso 2, de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En este pasaje que va entre paréntesis, Pablo interrumpe el pensamiento del inicio para volver a recalcar las verdades que acaba de escribir. Sintió Pablo que era necesario afirmar su autoridad para enseñar la unidad de judíos y gentiles en Cristo. Una verdad nueva y con grandes ramificaciones que sin lugar a dudas pareció difícil de entender o aceptar por la mayoría de los de la iglesia de Efeso. Cuando Pablo está hablando de esa administración, administración significa mayordomía. No significa que a Pablo se le fue dado un poder súper especial. No significa que no está diciendo, wow, a mí se me vino esta comisión y ahora soy poderoso. No. Él está diciendo que se le vino esa administración que significa mayordomía. ¿Cuántos aquí son mayordomos del Señor? Levante su mano lo que se siente mayordomo. Mayordomo es un sirviente, es un siervo. Eso es lo que nosotros somos para el Señor. No somos gerentes, no somos jefes, ojo. Somos administradores de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por gracia somos lo que somos. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Volver a recalcar la dispensación o gerencia. Pablo no escogió la administración de su apostolado o su ministerio. Dios en su soberanía lo comisionó con el llamado, los dones espirituales y las oportunidades, el conocimiento y la autoridad para ministrar como el apóstol de Jesucristo hacia los gentiles. No es algo que él se autoimpuso. No dijo, yo hoy día quiero ser apóstol, yo hoy día quiero predicar a los gentiles. No, de la noche a la mañana no se levantó Pablo con ese sueño, sino que Dios se lo transmitió y Dios se lo impuso a él. Por eso Pablo dice que predicar para él era una necesidad impuesta y decía, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Ojo, esto no es algo de que yo me pongo o de que yo me coloco en el lugar que yo quiero, sino que Dios es el que a nosotros nos comisiona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este misterio es ahora conocido por Pablo. Este misterio es revelado por el Señor. Pablo a su vez hizo conocer este misterio por sus escritos. Los efesios, leyendo las palabras de Pablo, podían tener una comprensión de este misterio de Cristo. Este pasaje nos dice varias veces que venimos a conocer ahora este misterio por una revelación directa, aunque Pablo la recibió de esta manera. Es a través de leer sus palabras, es decir, a través de leer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es absolutamente entendible. Algunos piensan que la palabra no se entiende o que es difícil de entenderla. Pero claramente Pablo quiso que las personas entendieran su conocimiento en el misterio de Cristo. El problema que algunas personas tienen es que no entienden el uso del misterio y piensan que la Biblia aún es un libro misterioso para ellos. Cuando Pablo habla de misterio, está hablando de aquella revelación que recibe, de cómo Dios iba a separar, iba a hacer caer ese muro que nos separaba. Hasta ese entonces era imposible. Porque yo les he hablado las semanas anteriores que aún en el templo había un muro que separaba a los judíos de los gentiles. Y si un gentil se atrevía a atravesar ese muro, podían matarlo. Entonces, el misterio al cual Pablo se refiere en el libro de Efesios es que el Señor vino a romper esa pared y que ahora ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni hay libre. Dice, si no somos todos uno en Cristo Jesús.
Wow, no era fácil, hermano, para Pablo traer ese tipo de revelación. Imagínense decirle a los judíos que Dios estaba mirando a los gentiles al mismo nivel y que de los dos iba a ser un pueblo. Le llamó misterio porque una vez estuvo oculto. Es importante apreciar este hecho, este misterio. He llamado así, no porque sigue siendo un misterio en sí, sino porque lo fue en generaciones pasadas. Los apóstoles, los profetas del antiguo pacto, ninguno siquiera se imaginaba, ninguno de ellos siquiera vislumbraba, pensaba o soñaba con una iglesia. Señor, amén. Ni siquiera estaba en su memoria, en su corazón o en sus ideas que Dios estuviera preparando de antemano una iglesia gloriosa a través de la cual Jesucristo viniese a dar su vida. Así también con el misterio de Cristo se le llama así porque había sido por largo tiempo, aunque ahora lo conozcamos finalmente, a lo que sí había sido un secreto. De la misma manera es el caso aquí. Consideremos los siguientes pasajes, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, del libro de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha venido a ser manifiesto. Y no podemos olvidarnos de ese glorioso día en Pentecostés que nos habla el libro de los Hechos. El nacimiento poderoso de la iglesia. Cuando el Señor visitó a través del Espíritu Santo y de ahí para adelante comenzó a correr el Evangelio y comenzó a ser dirigido todo absolutamente por la voluntad y por el poder del Señor. El versículo 4 le dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Había muchas verdades veladas que más adelante fueron reveladas en el Nuevo Testamento y que se denominaban misterios. Yo no sé si usted ha oído hablar, hay muchas sectas en el mundo y hay muchas sectas que son secretas, donde están los políticos, donde están los gobernantes, donde están los artistas, donde está la gente de recursos económicos. Pero muchas de las cosas que allí se practican, muchas de las cosas que se hacen en medio de esos servicios son secretas. Y si alguno de ellos se dignare siquiera a revelar lo que ahí ocurre, es probable que les cause la muerte. El Evangelio no es así. El Evangelio, este misterio de la iglesia estuvo oculto. Por ejemplo, judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo, el Mesías, para otros misterios, como lo que dije recién en Corintios. Pablo no solo escribió sobre el misterio de que Cristo, judíos y gentiles se vuelven en un solo cuerpo. El apóstol sabía que el conocimiento espiritual debe preceder la aplicación práctica de la doctrina. Lo que se entiende bien tampoco puede aplicarse de manera inadecuada. Alguien que no es capaz de entender eso no va a ser capaz de entender las doctrinas de la gracia. Alguien que pueda decir, sabe pastor, yo no comprendo por qué es que Dios actúa así. Yo no entiendo por qué es que Dios es tan bueno, mire, yo soy tan pecador. Si usted no es capaz de comprender por qué el Señor a usted le llamó, usted no va a ser capaz de entender las doctrinas de la gracia. Así que lo que usted tiene que hacer es agradecerle al Señor. Que este misterio que estaba oculto, que estaba revelado, que nosotros no teníamos por dónde acercarnos a Dios, a través de la comisión de un hombre llamado Pablo, que sufrió encarcelamiento, que fue golpeado, que fue muchas veces dejado por muerto. A través de él llega la gracia y la predicación hacia los gentiles. Amén. No se olvide que hay apóstoles que fueron enviados a predicar a los griegos, otros fueron enviados a predicar a los judíos, pero Pablo es aquel que fue comisionado a predicarle a los gentiles. Amén. Amén. Ninguno de nosotros tiene sangre real, podemos decir, o sangre judía, pero somos gentiles agradecidos con el Señor. ¿Cuántos aquí están agradecidos? Amén. Es decir, aquellos que vimos en el capítulo 2, quienes eran extranjeros de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios. El misterio ahora revelado es que los gentiles pueden ser coherederos. ¿Qué puede ser usted? Coheredero. Dígalo fuerte, ¿qué puede ser? Coheredero. Coheredero. ¿Qué significa eso?
Que somos participantes de la herencia. De esa herencia poderosa que tiene Cristo Jesús. Y nosotros también somos parte de ella. ¿Qué más? Somos miembros del mismo cuerpo. Mira que está a tu lado, dile, somos miembros del mismo cuerpo. No hay diferencia entre nosotros. Oh, es que yo soy evangélico, dirá alguien desde pequeño. No hay diferencia con el que se convirtió ayer. Somos parte todos del mismo cuerpo. Copartícipes de la promesa de Cristo. Esto es lo que Pablo escribió en Efesios 2, 11 al 22. Y a lo que se refiere Efesios 3, 4. Que los gentiles en otras generaciones no fueron incluidos en la relación con Dios. Ahora pueden venir a ser parte de la familia espiritual de Dios y heredero de las maravillosas promesas que Dios ha hecho posible a través de Jesucristo. Como apóstol de los gentiles, la tarea de Pablo era anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto es lo que Pablo hizo en cada carta, incluso en Efesios. Declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Nuevamente Pablo usó sus epístolas como Efesios y también Colosenses. ¿Ha leído usted las cartas de Colosenses? Cuando empecemos a estudiar vamos a ver que mucho de lo que está aquí se repite en las cartas de Colosenses. Hay capítulos, hay textos que son exactamente iguales. Porque de alguna manera era lo que Pablo quería transmitir a la iglesia de los gentiles. Ahora podría conocerse la multiforme sabiduría de Dios. Y en estos versículos Pablo extiende sus pensamientos. Esta sabiduría de Dios no se da a conocer por medio de la iglesia. Claro que Pablo estaba haciendo su parte como apóstol, pero la iglesia entera como columna y baluarte de la verdad. Lo dice primera de Timoteo 3:15. ¿Qué es lo que es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Aunque Dios había prometido bendición de alcance universal a través de Abraham, no se olviden Génesis 12, el significado pleno de esta promesa se hizo claro cuando Pablo escribió Gálatas 3:28. Cuando Isaías profetizó la salvación para toda la raza, pero fue Pablo quien escribió el cumplimiento de esta promesa. Pablo reveló una verdad que ni siquiera los más grandes profetas entendieron, que dentro de la iglesia, la cual está compuesta por todos los salvados, desde el Pentecostés como un cuerpo unido, no habrían distinciones raciales. ¿Me escuchó eso? No hay distinciones raciales en la iglesia. Amén. Somos todos iguales. Amén, Señor. Unos más blanquitos, otros más morenitos. Unos más rubios, otros cabezas más negras. Unos con harto pelo, otros con poco pelo. Pero todos nosotros somos parte de la misma iglesia. Amén. Y somos parte del mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay distinciones de razas sociales ni espirituales. No hay distinción. Así sea que usted sea más espiritual que otro. Verso 6. Que los gentiles son coherederos y también miembros del mismo cuerpo. Coherederos, bendecidos por parte de Dios. Y Pablo dice, yo fui hecho ministro. Ningún hombre puede hacerse a sí mismo ministro de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. El literal de ministro es siervo. Ningún hombre puede hacerse ministro a sí mismo, porque lo único que va a traer es caos a la iglesia. Amén. Debemos esperar que sea Dios que nos ordene. Amén. Y que sea Dios que nos llame. ¿Cuántos dicen amén? Amén? El mensaje, la obra y el poder para realizar el misterio genuino solo pueden ser dados por prerrogativa exclusiva de Dios. No se olviden lo que leímos la semana pasada. No es de que quiere. Oh, pastor, yo quiero ser apóstol. Bueno, usted quiere, pero ¿qué dice Dios? Yo quiero ser profeta, pastor. Bueno, usted quiere ser, pero ¿qué dice Dios? No es de quien quiere, ni del que corre. Esa palabra, el que corre, significa el que trata de acomodarse. Oh, yo veo aquí un puesto, me vas a tratar de meter como pueda. No, no es del que quiere ni del que corre, dice, sino de Dios. ¿De quién depende? De Dios. Mira que está a tu lado, dile, depende de Dios. ¿De quién depende el llamado? De Dios. Una vez más, dígalo, ¿de quién? De Dios. De Dios. No es de quien quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que debemos estar dispuestos al servicio del Señor. El verso 8 Pablo lo dice.
dice, el más pequeño de todos los santos. Y algunos dirán, bueno, Pablo se hacía el humilde pastor, que no, Pablo realmente era un tipo humilde. ¿Se imagina usted el cambio y la transformación que sufrió Pablo? Después de que él era un tipo preparado, educado a los pies de Gamaliel. Mire, para llegar a Gamaliel había que pasar por muchos maestros antes. Y él decía que fue educado, instruido a los pies de Gamaliel. Fariseo de fariseos, judío de judíos, decía él. O sea, no era cualquier personaje. Pero cuando él tiene su encuentro con el Señor, toda su vida cambia. Y todo ese currículum que él tenía antes, dice, ahora lo tengo por basura. O sea, no me interesa lo que yo era, sino que yo ahora soy un esclavo y un siervo del Señor. El más pequeño de todos los santos. ¿Cuántos aquí se sienten como el más pequeño de todos? ¿Algunos se sienten más grande de todos aquí? ¿Cómo debemos sentirnos? Como el más pequeño. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Aquel tremendo hombre, Juan el Bautista, predicador como él, difícil, con la valentía que él tenía de encarar a la gente por el pecado. Pero él dice en un momento, es necesario que yo mengue. Así es, Señor. Para que Jesús crezca. Hay etapas y periodos en nuestra vida donde es necesario que menguemos. Donde es necesario ser humilde, Señor, aleluya, para que Dios nos exalte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablaba alguien un día de el poder y la sabiduría que tiene el camello. Que aun cuando él es uno de los animales más poderosos del desierto, para recibir su carga, ¿qué hace el camello? El jinete se consigue una escalera para arreglar la carga. ¿Qué hace el camello? Se arrodilla para recibir su equipaje. ¿Qué tiene que hacer el cristiano para recibir de Dios? Humillarse, arrodillarse. sí, Señor, A la luz de la justicia perfecta de Dios. La evaluación que Pablo hace de sí mismo no era producto de una humildad falsa, sino de simple honestidad. El apóstol estaba al tanto de su indignidad. Él se sentía como el más indigno de todos porque él había perseguido y había presenciado la muerte de muchos cristianos. Nosotros muchas veces también nos vamos a sentir de esa manera porque nuestros pecados nos hacen a veces sentir indignos. Lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, cómo hemos tratado a la gente nos hace sentirnos indignos, pero eso es un buen paso, hermano. Las inescrutables riquezas de Cristo, todas las verdades de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él es y todo lo que tiene es lo que está revelando Pablo a la iglesia. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué dice aquí el verso? ¿Para qué? Para mostrar la multiforme sabiduría de Dios, para que sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Los ángeles, tanto santos como inicuos, Dios manifiesta su gloria por medio de la iglesia a todos los ángeles. Los ángeles santos se regocijan en ver a la iglesia porque participan en la vida de la iglesia. gloria a Dios. Este versículo es un versículo que trae mucha controversia a los que le dan una mala interpretación. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que esa sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, está hablando y está declarando que hay principados, que hay ángeles que están al servicio de la iglesia. Amén. No me creyó, parece. Amén, amén. Hay ángeles que están al servicio de la iglesia. Amén. Cuando usted ora, hay ángeles que le están rodeando. Cuando usted ora, hay ángeles que están llevando esas oraciones y ese clamor. Cuando usted ora, hay ángeles que le están protegiendo. Porque si hay algo que al diablo no le gusta es que la gente ore. Señor, gloria. Si hay algo que al diablo le molesta es que la gente se arrodilla y ore. Por eso es que cuando usted quiere orar, no se concentra, le vienen malos pensamientos. Cuando usted se pone a orar, empiezan a sonar las cosas en la casa, suena el teléfono, suena la puerta, cualquier cosa lo distrae porque al diablo no le conviene que usted doble su rodilla y ore al Señor. Pero hay ángeles que están a disposición de la iglesia. Amén. Y el apóstol Pablo aquí dice que esa riqueza se le debe dar a conocer a los principados y a las potestades. Ojo,
ellos nunca han sido perdonados. Así es, Señor. Señor. Escúchenme, los ángeles no saben lo que es ser perdonado. Amén. Dios. Los ángeles no saben lo que es recibir la gracia, que después de haber sido pecadores, ahora hemos sido llamados a ser santos. Entonces ellos se regocijan en ver a un grupo de gente pecadora, que ahora es renovada, que ahora canta, que ahora alaba al Señor, en una vida totalmente transformada. Gloria al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia es la que declara la sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Amén, Señor. Cuando tú y yo le cantamos al Señor y le decimos gracias, Señor, los ángeles no saben lo que significa eso porque ellos no han sido perdonados. Ellos nunca han sido pecadores. No saben lo que es sentirse impuro, inmundo. Y no saben lo que se siente cuando el Señor te dice, yo te perdono y no me acordaré más de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque los ángeles caídos no tienen deseo ni capacidad para alabar a Dios, aún ellos ven la gloria de Dios en la salvación y en la preservación de la iglesia en los lugares celestiales. Así es, amén. Por eso cuando usted se decide servir al Señor, es como que le ponen un precio a su cabeza. Así es. Usted decide, yo voy a servir al Señor de ahora en adelante, entonces en el infierno se pone una foto suya ahí. Se busca. Y entonces le hacen la vida imposible. Y usted dice, oh, antes que vaya a la iglesia, esto no me pasaba. Cuando no iba a la iglesia me sobraba el dinero. Y ahora que voy a la iglesia, sufro para terminar el mes. Otros dirán, antes que no iba a la iglesia nunca me enfermaba, mira, ahora me paso enfermo. Porque usted decidió tomar una decisión y esa decisión es conocida aún en la misma puerta del infierno. Antes le servíamos al diablo y ahora le servimos a qué? Dios. A Dios. Entonces no va a ser fácil. Por eso dice la palabra que el reino sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes, los violentos. Para servir al Señor hay que ser valiente. Señor. Repito, para servir al Señor hay que ser valiente. Amén. Porque van a venir tiempos difíciles. Señor, amén. Van a venir tiempos de tempestades, van a venir tiempos de prueba. Pero el Señor dijo, en el mundo va a haber aflicción. Dijo así el Señor, ¿no? Él no dijo, en el mundo va a haber un mundo de vilsipá. No. No dijo, en el mundo va a ser todo happy happy. Sino que el Señor dijo, en el mundo va a haber aflicción. Pero confíen. Amén. Esa palabra es clave. Confíen. Amén. ¿Cuánto está confiando aún todavía hoy? Amén. Señor, Aunque se amén. vea todo malo, estamos confiando. Aunque la economía no es la mejor, estamos confiando. Aunque la salud no es la mejor, estamos confiando. Él dijo, confíen, porque yo pude vencer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito supremo de la iglesia es glorificar a Dios. Amén. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios. Y es lo que menos hacemos, ¿verdad? Algún pentecostal por ahí dirá, bueno, pastor, ya no damos ni la gloria a Dios en esta iglesia. Cuando habla de glorificar a Dios, no está hablando de dar 3 glorias a Dios. Toda la gloria. Yo les he explicado a ustedes de dónde vienen las 3 glorias a Dios, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con glorificar a Dios. Glorificar a Dios significa que todo lo que yo hago, Él debe recibir la gloria. Amén. Si yo oro por un enfermo y se sana, Gloria a Dios. wow, soy tremendo. No, no es así. Si yo oro por un enfermo y se sana, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Los que vamos el sábado a la tarde a predicar a la plaza y el Señor se glorifica allí, ¿para qué es la gloria? Dios. Para Dios. Señor, amén. Ni siquiera es importante que ahí en la calle digamos, venimos a la iglesia tanto, porque eso no es importante. Lo importante es que lo que hacemos glorifique a Dios. ¿Cuánto lo están haciendo? Amén. ¿Cuál es la labor fundamental de la iglesia? Glorificar a Dios. Y esto incluye el despliegue de su sabiduría delante de los ángeles, que a su vez lo honran con alabanza todavía más sublime. Verso 12 y avanzamos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cada persona que acude a Cristo en fe
puede presentarse delante de Dios en cualquier momento, no con una actitud de confianza en sí mismo, sino con plena confianza en los méritos de Cristo Jesús. Cuando yo me acerco, la Biblia dice acercado pues confiadamente al trono de su gracia. Cuando yo me acerco al trono de Dios, no me acerco justificándome, o no vengo en mi fuerza, o porque yo, Señor, soy el pastor tanto, o porque mi padre es tal o tal personaje, no, sino que yo debo venir ante el Señor. ¿Cómo debo venir ante Él? Con plena confianza de que yo tengo acceso, no porque soy fulano de tal, sino que mi acceso a Dios lo hace la persona de Cristo. Amén. Señor. Sí, Señor. Yo tengo llegada al cielo a través de Cristo. ¿Cuántos van para el cielo? Levante la mano. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Él dijo, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Ojo, no es por la iglesia, no es por la corporación, no es por la familia en la cual nací, sino que al cielo voy a llegar solo a través de la persona de Jesús. Amén. Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En medio de los problemas y el sufrimiento, Dios produce gloria. La Biblia dice que hay un eterno peso de gloria sobre nosotros. Y Amén. parece que cuando más dificultades estamos, más potente se hace la gloria de Dios. Parece que cuando más dificultades estamos enfrentando, más potente se hace la gloria de Dios. Sabiendo que su trabajo como apóstol y la obra de la iglesia era parte del propósito eterno de Dios, llevándose a cabo por medio de Jesucristo, Pablo tenía gran seguridad y confianza en su acceso continuo a Dios. Lo explicamos las semanas anteriores, que según el pueblo judío de Israel, solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba y ofrecía sacrificios. Ahora no es así. A través de la muerte de Cristo, cualquier persona que doble rodillas y se humille puede tener acceso a la presencia del Señor. Sus tribulaciones incluso podían ser gloria para los gentiles. Por eso Pablo le dice que no se desanimen a causa de sus tribulaciones. Que no digan, ah, pobrecito Pablo está preso. No, sino que se gloríen de las tribulaciones que Pablo estaba sufriendo, que lo acompañen en sus oraciones, Amén, gloria a Dios. que se dediquen a lo que Pablo le está escribiendo para que no sea en vano su encarcelamiento. Así es, amén. Es lo que Pablo le recalca a la iglesia y es lo que la iglesia debe hacer. Sufrir en las tribulaciones. Si hay un hermano que está sufriendo, debemos sufrir con él. Amén, Si Señor. alguien está contento, está alegre, debemos alegrarnos con él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros también debemos tener la seguridad y acceso a través de la fe, porque somos parte del propósito eterno. Por eso lo vamos a ver en los próximos capítulos más adelante y vamos a entender que hemos sido llamados y que hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre. Había ya un plan, había un propósito para que seamos coherederos, miembros del cuerpo de Cristo, participantes de las promesas del Señor, con los fieles de Israel como Pedro, Pablo y muchos otros que han aceptado a Jesucristo. Este misterio ha sido revelado en el Evangelio a los gentiles. Era algo que estaba en el corazón de Dios, que nació con la iglesia en Pentecostés, pero que Dios lo comisionó directamente al corazón del apóstol Pablo. Amén. Cerremos nuestros ojos para orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Amén, Y que Señor. esta palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Gracias, Señor. No solamente sea oída, sino que haga vida realmente en tu corazón y en mi corazón. Y poder servir a Dios con gratitud. Porque repito una vez más, como siempre lo digo, para nosotros no había salvación, no había entrada. Así es. Según la ley moral, la ley mosaica, estábamos fuera, como lo dicen los capítulos de Efesios, lejos de la ciudadanía de Dios, Sí, Señor. ajenos, extranjeros. Pero hoy día hemos sido hechos cercanos. Así es, amén. Y hoy día yo puedo doblar mi rodilla y puedo sentir la presencia de Dios. Hoy día puedo doblar mi rodilla y puedo humillarme y sé que Dios ahí está conmigo. Solo a través de la muerte de Cristo y solo a través de la cruz del Calvario. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios. Gracias por estas riquezas reveladas a través de tu palabra. Gracias por esta revelación magnífica y maravillosa que nos hace el apóstol Pablo, Señor, de revelar este misterio
que estaba escondido desde las generaciones antiguas, Señor, que ninguno de ellos fue capaz de poder vislumbrar, o que ninguno de ellos siquiera soñó, Padre, que usted podía tener en su corazón, Señor, un pueblo preparado, una iglesia, Así es. para poder un día llevarla hasta su presencia. Gracias porque nos ha llamado y porque somos parte de esta iglesia. Aunque no lo merecíamos, usted nos llama y usted nos hace participar de esta bendición. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de mis hermanos que están entendiendo y que han entendido esta revelación y esta administración, Padre, que hoy es transmitida para nosotros, para que podamos también traspasarla a todo aquel que no te conoce, Señor, que tiene un acceso, que tiene una entrada libre hacia ti, solo a través del perdón de sus pecados, a través del arrepentimiento y la conversión. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús.